Ya, profesor Jaime, ahí le di el poder para que pueda ir admitiendo a la gente, ¿ya? Muchas gracias. Buenas tardes. Que Hola, tenga profesor, buenas una tardes. linda clase, como las de siempre. Sí, esperemos que nos vaya bien, que nos vaya bien. Ah, Eso es. Para pasar el claro, frío, claro, positivismo, por supuesto. ya, Después y de, echarle buenas vibras para la gente que está pasándolo mal. claro, sí, porque harta lluvia, ¿no? Y después de un día de consejo profesor y todo. Pero con pocos alumnos, porque como estaba lloviendo, vinieron pocos estudiantes hoy día. Eso por un lado estuvo bueno. Ya pues. Sí, ya, profe. Empezamos en un minuto, chiquilla. Tomando un tecito con miel para la garganta, para prepararla. Disculpe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, chiquilla. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas, buenas. Ya, chiquilla y chiquillo. Ya, profesor Jaime, para que ahí vaya aceptándome a las personas que van entrando. Primero que todo, como siempre, como siempre, como siempre, comenzamos la clase saludando a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semanita, que les haya ¡Ah! ido bien. Ok. ¡Sí! Voy a mutear ahí. Ok, mutear. Ahí sí.
Y ahí sí, ¿ya? Que les haya ido bien, que no hayan tenido mayores dificultades y que les haya ido excelente. Como siempre ustedes saben, empezamos nuestra segunda clase. No se va a dar ni cuenta, chiquillos, ya vamos a estar en el final del programa, porque es cortito, dura 2 meses. Son exactos 8 sesiones, de la cual ya vamos la segunda. Nos quedan 6 sesiones más. Y lo bueno de este programa es un programa en la cual usted termina las clases, espera no sé, una semana, 2 con suerte, y da el examen y ahí le entrega la respuesta y usted aprueba su cuarto medio laboral, ¿ya? Súper importante que este programa es un programa para que usted obtenga el cuarto medio de tipo laboral. Súper importante eso porque a veces las personas se confunden y me preguntan, profesor, ¿y cuál es la diferencia? Que este programa lo habilita para poder trabajar sin ningún problema, ¿ok? Sin mayores dificultades. La única problemática es que si usted quiere después seguir estudiando en la universidad o en un instituto profesional, no la habilita para eso porque usted sacó su cuarto medio laboral, ¿ya? Eso es por si acaso, que algunas a veces me preguntan los chiquillos y chiquillas. Chicos, esta clase es la segunda clase y como vimos en la clase anterior, nosotros que le gustó arte y tuve muy buenos comentarios y los agradezco y espero que la clase de día sea lo mismo, agradable, que la pasé bien. Vamos a trabajar nosotros, chiquillas y chiquillos, en la clase correspondiente a tablas de frecuencia, ¿ya? Vamos a trabajar en la clase correspondiente a tablas de frecuencia y vamos a comenzar, obviamente, entendiendo lo que es una tabla, todo ese tipo de cosas. Es una clase un poquito teóricamente un poquito más compleja, pero que la idea obviamente es que en estos 45 minutos podamos entenderlo, hacerlo más fácil y que por favor no se complique y no se estrese, porque acuérdese que tiene usted otro profesor, el profesor Jaime, que está con ustedes en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Y aparte acompañándolos en mandándole mensajes por mientras yo voy explicando, complementando con video o explicaciones también en el chat. Por lo tanto, cualquier cosita, duda y pregunta también se la pueden hacer a él. Ya chicos, comenzando, siendo las 19:02 de la tarde, comenzamos la clase del día de hoy colocando nuestro objetivo, como siempre, objetivo, comprender, nuestro objetivo de la clase del día de hoy es comprender las tablas de frecuencias, las tablas de frecuencia. ¿Ok? Comprender las tablas de frecuencia. La fecha de hoy, ok, hoy día estamos a 23 de agosto, ok, y esperamos que nos vaya muy, muy bien. Ya, chiquillas, voy a compartir pantalla, ustedes saben, ok, cómo trabajo yo, ya tenemos una clase, vamos por la segunda, por lo tanto, usted ya tiene como más o menos internalizado lo que vamos a hacer, así que aquí, compartir pantalla, ahí está. ¿Se ve o no se ve, chiquilla? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya, gracias. Unidad Sí, número 2. profesor. Vale, gracias, gracias. Unidad número 2, tablas de frecuencia. ¿Ok? Comencemos, chiquillas, con la clase el día de hoy, porque el tiempo, vaya, antes de comenzar, siempre, siempre recordar las normas de convivencia. Yo no quiero show, ni escándalo, ni pelea, que me miró feo, que me dijo, no me dijo, ¿ok? Recuerden que la sana convivencia escolar es un pilar fundamental para poder desarrollar aprendizaje de calidad. Por lo tanto, cuidado con andar discutiendo y si necesita plantear alguna duda, pregunta y consulta, siga los canales adecuados, comuníqueselo conmigo, por el chat al profesor o mandándole un correo a la coordinadora. Ok, comenzamos entonces, chicas, con la tabla de frecuencia. Lo primero que tenemos que entender, antes que todo, es que las tablas en sí, la tabla de frecuencia es un tipo de tabla, ¿ya? Existen tablas para ordenar datos, tabular datos, pero la tabla de frecuencia en sí es un tipo de tabla. Entonces yo primero defino lo que es una tabla, porque usted primero tiene que entender el concepto. Una tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras.
Muy difícil, ¿o no? Muy, muy difícil. Entonces, en vez de complicarnos la existencia con esa definición, lo que hacemos es determinar, obviamente, qué es una tabla. Una tabla, chiquilla, en palabras simples, es un instrumento, una herramienta en la cual yo tabulo información. Profesor, pregunta, no entiendo la palabra tabular. ¿A qué se refiere? Tabular se refiere, en palabras simples, ordenar datos. Ordenar datos. Eso es tabular. Yo tengo una serie de datos, puede ser peso, estatura, color de ojo, color de piel, no sé, cualquier tipo de variable, y yo la ordeno, las agrupo según un criterio. ¿Ok? A eso nosotros le llamamos tabular, que es tabular información. Ahora bien, una tabla de frecuencia, que es como el apellido que tiene, tabla de frecuencia, es aquella tabla en la cual yo coloco dos tipos de frecuencia principalmente, que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y de la frecuencia absoluta desprendo la frecuencia absoluta acumulada, y de la frecuencia relativa yo puedo encontrar la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa decimal, ¿ok? Pero os no nos compliquemos la vida, simplemente lo básico es de entender que una tabla es una herramienta para tabular datos, ordenar datos, y la tabla de frecuencia es una donde yo tengo una variable. Profesor, no entiendo qué es una variable. Es una característica, algo que me interesa tabular, ¿ok? Y que yo la voy a ordenar en esta tabla de frecuencia, ¿ok? Y existen dos tipos de frecuencia principal, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Vamos ahora a abordar, chiquillas, qué significa cada una de ellas. Aquí está, ok, lo que significa cada una de ellas. Y acá yo necesito que ustedes sean, ¿cómo decirle? Que sean open mind, que abran la mente, ¿ya? Porque no es difícil de entender, pero muchas veces los chiquillos como que se piensan que es muy, muy difícil y la verdad no. En una tabla de frecuencia, ¿yo qué tengo? Tabla. Primero la tabla es un instrumento para tabular datos, para ordenar datos. Ok, tabla de frecuencia. Es una tabla donde tengo variable, algo que yo puedo cuantificar, y tengo dos tipos de frecuencia. La frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Y de la frecuencia absoluta se desprende la frecuencia absoluta acumulada, y de la frecuencia relativa se desprende la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? ¿Qué significa cada una de ellas? Vamos a pensar que nosotros tenemos un conjunto de datos. Piense eso, un conjunto de datos. Conjunto de datos. 30 notas, por ejemplo, las notas de un curso, la estatura de un conjunto de alumnos, lo que usted quiere, pero en total tiene 30 datos. ¿Ok? Listo. Teniendo esos 30 datos, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable y la representamos por la letra N. Por ejemplo, si usted tiene 5 alumnos que miden, vamos a colocar que el dato que yo voy a tabular es medir, ok, que miden 1,80 m, son gigantes, unos pescados enormes, ok, yo voy a decir que la frecuencia absoluta de la variable 1,80 m son 5, porque 1,80 m apareció 5 veces en la cantidad de datos que yo tenía. Si 1,60 m aparece 10, la frecuencia absoluta de 1,60 m es 10, porque ese dato, 1,60 o 1,60 m, apareció 10 veces en la cantidad de datos que yo tenía. ¿Ok? Cuando hablamos de frecuencia absoluta acumulada, nos estamos refiriendo matemáticamente, chiquillos, a un zigzag. Y usted dirá, profesor, ¿pero qué es un zigzag? ¿A qué se refiere usted? Me refiero a ir sumando de extremo a extremo, voy sumando en un zigzag.
No sé si me podrán ver ahora, después lo vamos a ver obviamente en mi pizarrita amiga, pero imagine como una Z, así como una pura Z unida hacia abajo, Z, zigzag, 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 zigzag. ¿Ok? ¿Qué significa la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas observadas o valores de una población o muestra. Yo voy sumando la frecuencia absoluta una con otra, y me va generando lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? No, yo estoy entregando la información. Sé que probablemente el profe no lo entiendo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Tranquila, estoy entregándole el contenido. Primera parte de la clase, contenido. Segunda parte, práctica, para que usted lo entienda. ¿Ya? Frecuencia relativa. ¿Qué significa algo relativo? Algo que, bueno, en filosofía podemos hablar, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Frecuencia relativa es el cociente. Profesor, pregunta. Esa palabra no la ubico ni en Peleper. ¿Qué significa cociente? El cociente o cuociente es la división, es el resultado de una división. Eso es el cociente, el resultado de una división. Por lo tanto, la frecuencia relativa es el resultado de la división entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, y la representamos por la expresión phi. En palabras simples, yo le dije que nosotros teníamos aproximadamente el ejemplo de la estatura, que teníamos 30 alumnos. ¿Cómo sería la frecuencia relativa? Sería la cantidad de veces que apareció el dato 1,80 m, que dijimos que eran 5, si no me equivoco, dividido por la cantidad de datos total. En total tenía 30. 5 dividido 30, esa sería la frecuencia relativa. Vamos a ver un ejemplo, chicos, porque esto solamente se aprende con ejemplos. Y por último, la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. La única diferencia, chiquillas y chiquillos, es que se va sumando en un zigzag y te va a dar como resultado 1, un entero. Vamos a ver ahora entonces, ya que le entregué el contenido, cómo se construye una tabla de frecuencia. Paso a pasito. Yo soy así como paso a pasito, para que usted me entienda perfectamente. Primer paso. Hace una tabla usted. Y esta tabla tiene que tener columnas. En la primera columna se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. Variable peso. Usted pesó a 30 alumnos y coloca la cantidad de veces que apareció, por ejemplo, no sé, de los 30 alumnos tuvo, no sé, 25 kilos, 28, 40, 60, 80, 100 kilos. Esos datos que le aparecen, usted los ordena de menor a mayor. El segundo paso, que corresponde a la columna 2 y 3, se ponen la frecuencia absoluta y las frecuencias absolutas acumuladas. Ese es el orden. Frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Y en el paso 3, en la columna cuarta y quinta, se contiene la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esos son como los pasos. O sea, vamos a tener columna 1 variable, columna 2 y 3 frecuencia acumulada y frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Y luego el paso, la columna 4 y 5 sería cuarta y quinta, sería las frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, su tabla tendría 5 columnas. ¿Cuántas filas? Dependiendo de la cantidad de datos que usted vaya a tabular. Vamos a ver un ejemplo, porque esto se aprende con ejemplos. Nada más que con ejemplos. Voy a ampliar ahí. Les voy a mostrar. Dice, un profesor X de un colegio gringo, de donde sea, porque las notas no son de aquí, un colegio gringo, tiene las siguientes notas en matemática de 30 alumnos de su clase, las cuales son las siguientes. Y si usted se fija,
¿Qué tengo? 6, 10, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 4, 6, 7, 7, 5, 6, 3, 6, 7, 9, 5, 6, 5, 7, 3, 8, 8, 4, 7, 8 y 9. ¿Ya? Eso es lo que tengo. Esas son las 30 notas. Y tenemos que construir la frecuencia relativa. O sea, tenemos que construir la tabla de frecuencia. Yo, profesor René, tengo que construir la tabla de frecuencia. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a mi pizarrita amiga. Cuando hablaba del zigzag, me refería a eso. A eso me refería con el zigzag. ¿Ya? A eso me refería con el zigzag, 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 zigzag. ¿Ya? Voy a buscar aquí, tengo el borrador. Y lo primero que voy a hacer es colocar, chiquillas y chiquillos, los datos que me entregan. Tengo el 6, 10, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 4. 6, 7, 7, 5, 6, 3, 6, 7, 9, 5. 6, 5, 7, 3, 8, 8, 4, 7, 8 y 9. Ya. Estas son las notas que yo tengo. ¿Ok? Las notas que yo tengo. Paso 1. Ordenar esto para poder determinar cuáles son las variables que yo tengo de las notas. O sea, ¿cuál es la nota menor y cuál es la nota mayor? 1 no tengo. Me lo salto. 2 tampoco. Voy por el 3. 3 sí tengo. Y voy viendo. De esta fila no tengo 3. De esta fila tengo un 3. Y de esta fila tengo otro 3. ¿Cuántos 3 tenía en total? 2, ¿no es cierto? Tengo 2, 3. Número que sigue después, el 4. ¿Cuántos 4 tengo acá? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. No tengo ahí. Tengo 4. ¿Cuántos 4 tengo? 4. Voy por el 5 ahora. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 6, 5. Voy por el 6. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, 7, 6. ¿Cuántos 8 ahora? 1, 2, 3. 3, 8. Voy por el 9. No tengo. Me salté el 7, perdón. Tengo un 9. ¿Sí? No, tengo 2 9. Aquí y acá. 9 tengo 2. 7, disculpe, debería colocarlo al revés. Ustedes me entienden. 7, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, 7. Lo voy a colocar al tiro bien, chiquillas. Tengo 5, 7 y 9 tenía 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué me queda? El 10. 10 tengo 1. Un 10. Listo. Ya lo ordené. Ahora voy a borrar esto de acá, porque ya lo tengo tabulado. Esto que yo acabo de hacer es tabular, ordenar datos. Lo voy a borrar. Y ahora me voy a los pasitos. ¿Cuáles son los pasitos? Me dijo, columna 1, variable, ¿no es cierto? Le voy a colocar con una X, variable. ¿Cuáles son los valores que tiene la variable? Todos estos. Tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8, tengo 9 y tengo 10. Esas son las variables que tengo. ¿Qué viene ahora? Frecuencia
relativa, perdón, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Para abajo. Luego, frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Acumulada. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Y después acá vendría la frecuencia relativa acumulada, pero la voy a colocar cuando tabule estos datos. ¿Ya? Comenzamos a tabular. ¿Cuántas veces apareció el número 3 en la nota? 2 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 4? 4 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 5? 6 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 6? 7 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 7? 5 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 8? 3 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 9? 2 veces. ¿Cuántas veces apareció el número 10? 1 vez. Listo. ¿Qué acabo de hacer yo? Frecuencia absoluta. Cantidad de veces que apareció el dato. Primera columna, lista. Compruebo. Yo dije que tenía 30 estudiantes, ¿o no? Eso es lo que yo dije, que yo tenía en total 30 estudiantes. Por lo tanto, si yo sumo todo esto, me debe dar 30. Si no me da 30, está malo. ¿Por qué? Porque mi cantidad de alumnos en total son 30 estudiantes. 4 más 2 son 6, 6 son 12. 12, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Conté, llegué a 30. Por lo tanto, mi N, mi cantidad de alumnos es 30. Está excelente. Listo. Como ya tengo mi cantidad bien, que son 30, ¿yo qué puedo hacer ahora? Borrar esto, porque ya lo tengo tabulado. Y ahora puedo colocar acá la frecuencia que me faltaba, que era la frecuencia relativa acumulada. Listo. Y voy para acá. Listo. Frecuencia absoluta acumulada. Chiquillo, esto es súper simple. Es un zigzag. ¿A qué me refiero con zigzag? Ir sumando. Primer paso. El primer numerito que está acá arriba, o sea, la frecuencia absoluta del 3, se repitió el 3 2 veces, por lo tanto yo lo repito acá. 2. El numerito de acá lo repito acá. Y ahora voy sumando en un zigzag. Zigzag. 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. A eso me refiero con el zigzag. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 3, 27. 27 más 2, 29. 29 más 1, 30. Terminó. Si le da 30, y aquí también en su N la cantidad de datos es 30, tiene la segunda columna buena. A eso me refiero con el zigzag, 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 zigzag. Obviamente que esto es después para allá, y este para acá, este para aquí, este para acá, este para allá, y este para acá. ¿Se entiende, no? Zigzag, zigzag, zigzag. Voy sumando, en el fondo voy sumando cruzado. A eso me refiero con el zigzag. Sumar cruzado. ¿Se entiende, no? Sumar cruzado. Listo. Llegó a la segunda columna. Tiene la columna 1 lista, la columna 2 lista, la columna 3 lista. Le falta ahora la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ya como que más o menos capta que la frecuencia relativa acumulada es como sumar nomás.
pero la frecuencia relativa probablemente no lo entiende a cabalidad. Chiquillos, la verdad de las cosas, no nos compliquemos, porque es súper simple. Acá simplemente usted tiene que saber colocar una fracción. Solo colocar una fracción. Nada más. No se complique la existencia. Frecuencia relativa. Va a tirar una línea así a cada una, porque acuérdense que tenemos todos estos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y va a colocar la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Por ejemplo, el 3 es 2, del 4 es 4, del 6 es 6, perdón, del 5 es 6, del 6 es 7, del 7 es 5, del 8 es 3, del 9 es 2 y del 10 es 1. ¿Sí? Lo coloca abajo. Hasta ahí. Y luego, este numerito que está acá, la n, que es igual al de acá, lo copia acá. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Listo. Se acabó. Frecuencia relativa realizada. No es más que eso. Ahora bien, no les voy a mentir. A algunos profesores les encanta complicarse la vida y acá colocan 2 dividido 30 y colocan el decimal al ladito. 4 dividido 30 y colocan el decimal al ladito. 6 dividido y lo colocan ahí. No se complique. Usted déjelo en dice frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa puede ser porcentual o decimal. Puede ser porcentual, decimal o fraccionaria. Usted lo tiene aquí fraccionario. Porque en ninguna parte de ahí le dice el ejercicio frecuencia relativa porcentual. No. Y el ejercicio siempre le van a decir frecuencia relativa nomás. Y usted, como es pillo, va a hacer esto. Toma la frecuencia absoluta y la parte por la frecuencia relativa. O sea, lo parte por la cantidad de datos que tiene. Profesor, ¿de dónde saco ese 30? Ese 30 usted lo saca de la cantidad de datos que tiene. Profesor, ¿y dónde saco la cantidad de datos? Al principio, ¿cuántas notas tenía el profesor? 30 alumnos, 30 notas. Que fue el principio. El profesor de matemáticas tenía tantas notas y estas son las que hay que tabular. Y usted la contó y en total eran 30 notas. ¿Ok? Listo. Frecuencia relativa acumulada. Más simple todavía, chiquillos. Va a tomar la frecuencia absoluta acumulada y va a hacer lo siguiente. Va a colocar así. Va a escribir 30. ¿Por qué 30? Porque era la cantidad de datos que usted tenía. Porque no nos vamos a complicar la existencia. Ya ahora, usted va a ir, no va a colocar más que la frecuencia absoluta acumulada. Porque es lo mismo. ¿Ok? 2. 2 más 4, 6. Sería lo mismo que colocar esto. 6 más 6, 12. 19, 24, 27, 30. Si acá le queda este número igual a ese, o sea, numerador igual a denominador, para los que son más matemáticos, o en palabras simples, el primero, dividido, eso significa dividido, fraccionar, igual al de abajo, o sea, esto está fenomenal. 30 partido en 30. Y llegó a la respuesta. Esto es frecuencia relativa acumulada. O sea, haciendo esto bien, solamente la primera y la segunda columna, usted puede construir todas las demás columnas sin hacer más cálculo.
solamente haciendo 10 la primera y la segunda columna. Listo. Profesor, Dígame, pregunta, duda y consulta. le faltó colocar el 29 en la El 20 acumulada. claro, 27, 29, gracias, chiquilla. 29 y luego le sumaba 1 y me daba 30 sobre 30. Ahí sí, gracias, te pasaste. 29 sobre 30. Listo. Porque 27 más 2, 29, 29 más 1 es 30. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entendió la idea? Dudas, pregunta y consulta. Yo entendí clarito. ¿Mm? Yo también entendí el Yo cálculo también igual. estoy clarito. ¿Ya? Lo voy a volver a explicar. Súper, profesor. ¿Sí? Excelente. Es más, lo voy a borrar todo de nuevo. Mira, mira qué bueno. Pero lo único que no voy a borrar va a ser esto de acá. Voy a borrar todo lo demás para volver a hacerlo. ¿Ya? Porque no es tan difícil. Voy a borrar acá. Voy a borrar esta parte de acá. Ya. Ya. Volvemos al inicio, ya. Por ahí. Listo. Ya. Compartir pantalla. Ya. Acá está el ejercicio. Lo primero que tiene que entender usted es que tiene 30 notas, porque son 30 alumnos. Por lo tanto, mi n es 30. Mi n es 30. Eso es lo que tengo. Ordeno y voy tachando del menor al mayor. ¿Cuál es la nota más baja y cuál es la nota más alta? 3 es la nota más baja porque no hay 1 y 2. Y la nota más alta es 10. O sea, no hay 20, ni 15, ni 60. Es un rango que va de 3 a 10. Y comienzo a contar. ¿Cuántos 3 tengo? 2. No se ¿Cuántos ve. 4? ¿No se ve, chiquilla? ¿Se ve la presentación o no? Práctica independiente. Yo veo las notas. que ¿Las dice notas? ¿Sí se ven las notas? Sí, Ah, ok, ya. ¿Cuántas notas tengo? ¿Cuántos 3 tengo? Ya, 2. ¿Cuántos 4 tengo? 4. ¿Cuántos 5 tengo? 6. ¿Cuántos 7 tengo? 5. ¿Cuántos 6? 7. ¿Cuántos 8? 3. ¿Cuántos 9? 2. ¿Cuántos 10? 1. Eso es tabular. Una vez que usted tabuló, las colocó acá. La variable colocó la cantidad de datos que tenía, que es 30, y la frecuencia absoluta. No más que eso. Listo. Y empieza ahora por la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Ok? Acumulada. Acumulada. Listo, chiquilla. Y empieza el zigzag. El primer numerito lo escribe al lado. Y ahora empieza a sumar en un zigzag. Siempre el zigzag. 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 3, 27. 27 más 2, 29. 29 más 1, 30. Si eso es igual a eso, fenomenal. Bien, tengo esto y esto, listo. Voy ahora por la tercera columna. Perdón, la cuarta. Frecuencia relativa. Frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia relativa, nos estamos refiriendo a una división. Pero no se va a complicar la existencia. Simplemente va a ser lo siguiente. Va a colocar una rayita ahí, una rayita ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una rayita. Va a colocar 30, 30, 30, 30, 30, 30 y 30. ¿De dónde salió el 30? De la cantidad de datos que usted tiene. Y luego toma la frecuencia absoluta acumulada,
¿ok? Perdón, la frecuencia absoluta y la va escribiendo acá. 2, 4, 6, 7, 5, 3, 2, me faltó 1, 1 y 30. Listo. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Listo. Toma esto, lo coloca acá, dividido por el total de datos. Así de simple. Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Frecuencia relativa acumulada. Chiquilla, esto es lo mismo. Usted le coloca acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y empezamos. Probablemente hace menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también, ya. El 30, aquí, acá, 30, porque es la cantidad de datos que tenía. Acuérdense la cantidad de notas. Y como esto lo va a hacer con lápiz mina, si le faltó o le sobró uno, lo borra nomás. No se complique. Yo lo hago así siempre. Y acá lo que va a colocar es el 2 y va sumando. 2 más 4, 6. O simplemente coloca esto que está acá. Que es lo mismo. ¿Ya? 6 más 6 son 12. 19. 24. 27. 29 y 30. Si eso, 30, y este es igual, 30 y 30, está correcto. Si llegó al final y no le sumó 30, o la cantidad de datos que usted tenía, no sé, pues le sumó 28, algo pasó. Algo sumó mal. Algo de por medio no está bien. ¿Me entiendo, no? Algo pasó. Tenga cuidado. Le tiene que dar la cantidad de datos aquí y la cantidad de datos. Esto tiene que ser igual a, o sea, no igual a 30. O sea, me refiero a que 30 tiene que ser igual a 30. O sea, esto le tiene que dar 1. Porque cuando yo divido una cantidad dividida por la misma cantidad, me da 1. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, si 30 lo divide en 30, le da 1. Pero si usted divide 28, divide 30, le da 0, y algo. No, pues tiene que darle 1 o cercano a 1. 0,99999. ¿Ya? Cercano, pero no le puede dar menos que 1. Igual a 1. Ahora, si le da más, le dio 35 de 30, no, está mal. No puede ser, tiene que ser 30. 30 es el máximo. En este ejercicio, porque si fueran 60 notas, el máximo sería 60. Varía de acuerdo a lo que le estén pidiendo. ¿Ok? Cuidado con eso, porque algunos alumnos tienden a confundirse. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió, chiquilla? Sí, profe. Sí, Profe, Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ya. Eso era lo que obviamente quería retroalimentar. Ya, chiquillas, chiquillas. La próxima clase, nosotros tenemos un... Voy a mostrar aquí, espérate. Ay, Voy a compartir pantalla. Aquí está. La próxima clase, nosotros vamos a dedicarle un pequeñito, chiquilla, un pelín, porque no es tan difícil, a un concepto que se llama medidas de tendencia central, moda, media y mediana. Ya, para que las vayan anotando. La próxima clase vamos a estar trabajando medidas de tendencia central, moda, media y mediana. Moda, media y mediana. Medidas de tendencia central, moda, media y mediana. La próxima clase.
Y aparte, yo aquí, bueno, van a ver un poquito de lo que se trata cada uno de ellos, ok, voy a avanzar, ok. Y aparte, vamos a ver, porque más de media, mediana, 15 minutos como máximo, vamos a ver el cálculo del área y el perímetro, ok. Cálculo de área y perímetro. Entonces, la próxima clase vamos a ver, ok, respecto a medidas de tendencia central, moda media y mediana, moda media y mediana, y vamos a ver también el cálculo del área y el perímetro. ¿De qué, profesor? El área y el perímetro respecto a figuras, ¿ok? Figuras, no de cuerpos en su caso, porque algunos me confunden. Propio de cuerpos, no, de figuras, ¿ok? Eso, chiquilla, ¿alguna duda y o consulta respecto a la próxima clase, respecto a la clase del día de hoy? Porque nos van quedando 4 minutitos. De igual manera, chiquilla, esta es nuestra segunda clase. La próxima semana ya, si Dios nos da vida y salud, vamos a estar terminando el mes de agosto. Vamos a estar comenzando ya el mes de septiembre. Y nosotros vamos a estar hasta aproximadamente como APP la quincena del mes de octubre. Y probablemente las pruebas usted las tenga que estar dando a finales de octubre, ¿ok? O la quincena de octubre un poquito pasado, la veintena de octubre, ¿ok? Le recuerdo que la prueba tiene 20 preguntas, de las cuales solamente 5 son de matemática, el resto son de lenguaje, matemática, historia, ciencias. ¿Ok? Y solo Consulta, la temática. Dígame. la clase está grabada como para reforzar igual. Y la clase está siendo grabada y aparte el profesor Jaime les va a mandar a ustedes ¿cómo se llama? La video para poder construir este tipo de tabla. Lo que sí quiero, chiquillos, es relatar algo. Cuando ustedes vean videos tutoriales, probablemente los profesores se van a complicar un poco más y le van a decir frecuencia relativa, porcentual, decimal. Usted vea la fraccionaria, frecuencia relativa fraccionaria. Fraccionaria, chiquilla y chiquillo. Ya, cuidado con esa, como que no, porque al final se terminan confundiendo. A mí lo que me interesa es que usted entienda, si yo ya lo entiendo. Pero a mí me pagan para que usted entienda. No para que yo lo entienda, si yo ya lo entiendo. ¿Me entiendo, no? Entonces yo trato de explicarle lo más cómodo posible, lo más claro, ¿ok? Para que usted pueda entender lo mejor posible, como si tuviéramos una educación básica, ¿ok? A mí me encanta educación básica, sí, he trabajado en ciclo básico, he trabajado en media, universidad también he trabajado, instituto profesional y aparte con adultos. Y la verdad, chiquillo, a mí me gustan todos los ciclos. Yo trabajo donde haya pegas. Yo soy de esa política. ¿Ok? Así que el profesor Jaime les va a estar mandando a ustedes videos tutoriales y todo para que ustedes puedan repasar. De igual forma, las tablas de frecuencia en sí no son un aprendizaje medular del módulo que usted está viendo. Pero de igual forma es bueno saberlo, porque una vez me pasó con un trabajador que me decía, profesor, en mi trabajo ocupamos muchas tablas y no entendía, y ahora entiendo por qué decía frecuencia relativa, frecuencia acumulada, y me sirvió. Y si bien quizás no me lo van a preguntar en la prueba, ahora tengo una habilidad que me está ayudando en el trabajo. ¿Me entiendo, no? Siempre tengo que uno entenderlo hacia lo que me pueda ayudar. Y como el conocimiento no pesa y no ocupa espacio, siempre es bueno saber algo en la vida. Así que eso, chiquillos. Ya estamos en la hora. Como siempre, un gusto hacer la clase. Espero que me haya expresado bien, que les haya ido bien. No le diga a los otros profesores que soy el mejor para que no se pongan celosos. Ah. Bueno, esa parte no, esa es broma. Ok, que les vaya súper bien. Y nos estamos viendo, si Dios le Virgen Santísima lo quiere, la próxima semanita, el día miércoles. Esperamos estar muy, muy bien y podernos ver la próxima semana. ¿Ya? Eso. Un abrazo, chiquillos. Cuídense. Muy bien. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Igual, Chao, bendiciones. gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, profe. Se entendió súper bien todo.
Chao.